En este video vamos a explicar cómo se generaliza el conocido como teorema de cambio de variable para transformaciones de variables aleatorias absolutamente continuas, que se explicó en un video anterior. Por lo tanto, no es muy recomendable que vean este video si no han visto el video anterior. Lo que nos permite esta generalización es encontrar la función de densidad de una transformación de la variable aleatoria absolutamente continua x, cuando la función g que define esa transformación no es inyectiva sobre todo el rango de valores que puede tomar x, pero sí puede ser de alguna manera inyectiva por pedazos. Para entender mejor esto último, vamos a comenzar a leer lo que nos dice este teorema. Sea x una variable aleatoria absolutamente continua con valores dentro de un intervalo i contenido en R, y sea una función g que está definida sobre ese intervalo, que admite la siguiente descomposición. G de x la podemos ver como una función g1 de x si x vive en algún conjunto i1, y así sucesivamente hasta una función gn de x si x vive en algún conjunto in, en donde esta colección de IKs es una colección de intervalos que conforma una partición del intervalo original I, y cada una de las funciones gk que están definidas cada una sobre esos conjuntos IKs, pues cada una de estas es continua, inyectiva y con inversa diferenciable, que justo son las condiciones que pedíamos que satisfaciera G en el teorema de cambio de variable anterior. Ahora, antes de concluir lo que dice el teorema, vamos a analizar un poco esta descomposición, porque lo que nos está diciendo es que a esta G la podemos partir como diferentes funciones en casos excluyentes, porque estas cosas son una partición y por lo tanto su intersección es vacía. Entonces esta descomposición la podemos reescribir de esta otra forma. A g de x la podemos ver como la suma desde k igual a 1 hasta n de gk de x por la indicadora de que x esté en ik. Porque justamente cuando nos restringimos al intervalo késimo, pues esta indicadora se hace 1 y solamente nos queda gk de x, y todas las otras indicadoras se hacen 0 y por lo tanto las demás gk's no afectan. Y ya escribiendo esta composición de esta manera es bastante más natural concluir que entonces si se define la transformación y igual a g de x, pues la función de densidad de esa variable aleatoria y se va a poder ver como la suma desde k igual a 1 hasta n de la función de densidad de la variable aleatoria original x evaluada en la inversa de gk evaluada en y por la derivada de la inversa de gk, y eso último en valor absoluto. Si se dan cuenta, el sumando es muy similar a el resultado que tiene el teorema de cambio de variable original. Y de hecho la demostración de este teorema básicamente consiste en utilizar el hecho de que esto es una partición para después, usando el teorema de probabilidad total, encontrar una expresión para la función de distribución de la transformación y, utilizando el hecho de que esa transformación se puede partir de esta manera. Y ya que la partimos de esta forma, utilizando el teorema de probabilidad total, en cada uno de estos intervalos aplicamos el teorema de cambio de variable, porque ahí ya se puede aplicar, porque ahí la función si es continua, inyectiva y con inverso diferenciable, y de esta forma se obtiene este resultado. No lo vamos a escribir aquí, pero vamos a ver un ejemplo de aplicación. Lo que sí me gustaría que dejara claro el video es que esta generalización básicamente consiste en aplicar el teorema de cambio de variable varias veces, particionando el intervalo original en secciones donde la función ya sea inyectiva. De hecho, si n es igual a 1, literalmente se obtiene el teorema que se vio en el video anterior, es tal cual el mismo teorema. Otra cosa resaltable de este teorema es que la forma de particionar I no necesariamente es única, puede ser más de una forma,
y pues el resultado debería de ser similar o básicamente el mismo resultado sin importar de qué manera se haga la partición del intervalo. Pero bueno, esperemos que con un ejemplo quede todo bastante más claro. Vamos a considerar a nuestra variable aleatoria original x con una distribución triangular con parámetros menos 1, 0 y 1. Para los que no conozcan esta distribución, la característica que la define es que la densidad es precisamente un triángulo y los parámetros son los extremos izquierdo, derecho y el lugar donde se quiere que se tenga el punto medio, porque el triángulo no necesariamente tiene que ser simétrico. Pero bueno, no es la intención explicar a fondo esa distribución aquí, simplemente tenemos que aceptar que la función de densidad de x entonces va a tener esta forma. Va a ser 1 menos el valor absoluto de x por la indicadora de que el valor absoluto de x esté entre 0 y 1. Cerrado en 0, abierto en 1. Si no se les es familiar esta distribución, pues simplemente consideren que x tiene esta función de densidad y si quieren checar que en efecto es función de densidad, pues van a ver que sí lo es. Ahora, con x definida de esa forma, vamos a considerar la transformación y igual a x cuadrada. Y pues lo primero que notamos es que esta transformación en este caso no va a resultar ser inyectiva, porque esta indicadora de que el valor absoluto de x esté aquí lo podemos reescribir de esta manera. La podemos reescribir como que simplemente x esté entre menos 1 y 1. Y pues claramente en este intervalo x cuadrada no es inyectiva y por lo tanto no es invertible y por lo tanto el teorema de cambio de variable en su forma más simple no se puede aplicar. Vamos entonces a considerar dos funciones. La primera definida sobre el intervalo menos 1,0, que sería simplemente x cuadrada, g de 1 de x igual a x cuadrada, y la segunda de forma similar, g2 de x igual a x cuadrada, pero con dominio en el intervalo 0 cerrado y 1 abierto. En estos dos intervalos, estas dos funciones son inyectivas y por lo tanto invertibles. Y no es difícil calcular que sus inversas son estas que están aquí. G1 a la menos 1 de y es menos raíz de y la inversa de G2 evaluada en y es raíz de y. Y sí, si no te queda tan claro por qué aquí tuvimos que poner el menos, pues simplemente hacer el análisis de que si agarras un número aquí, por ejemplo, menos un medio, y lo elevas al cuadrado, te da un cuarto. Pero si ya sabes que la función da un cuarto y tú quieres encontrar el número que te regresó ese valor, cuando lo metiste a la función x cuadrada, entonces sí necesitas el menos, porque si solo consideraras raíz de un cuarto, te diría que el número que te lo dio es un medio, y ahí estarías cayendo en este caso de acá. Si quieres restringirte aquí, sí tienes que agregarle el menos para que te regrese el menos un medio, por ejemplo. Ya que aceptamos que esas son las inversas correspondientes de G1 y de G2, entonces pues simplemente aplicamos directamente el teorema que acabamos de ver. La función de densidad de la transformación y evaluada en y minúscula va a ser primero la función de densidad de x evaluada en la inversa de la transformación G1, bueno, de la función G1 por la derivada con respecto de y de la inversa de G1 más la función de densidad de x evaluada en la inversa de G2 por la derivada con respecto de y de la inversa de G2. Evaluando esta función de aquí primero en este valor y luego en este valor, que es precisamente lo que nos está diciendo aquí, y luego multiplicándolos por la derivada de ambos valores, pues obtenemos lo que está aquí abajo. Primero vamos a tener 1 menos el valor absoluto de menos la raíz de y todo por la indicadora de que menos la raíz de y esté entre menos 1 y 1 por el valor absoluto de la derivada de menos raíz de y, que es menos 1 entre 2 raíz de y, más 1 menos el valor absoluto de raíz de y por la indicadora de que raíz de y está entre menos 1 y 1 por el valor absoluto de la derivada de raíz de y, que es 1 entre 2 raíz de y. Ahora, lo primero que vamos a notar aquí es que esta indicadora de aquí y esta indicadora de acá son la misma. Y de hecho ambas son iguales a la indicadora de que simplemente y esté entre 0 y 1.
no es difícil ver que justamente los y's que están entre 0 y 1 son los que cumplen que menos raíz de y raíz de y estén entre menos 1 y 1. Entonces se puede escribir así y con el pequeño detalle de que aquí le tuve que poner que fuera cero abierto, porque aquí también ya le hice el ajuste de que fuera con cero abierto, porque aunque en teoría y sí puede tomar el valor de cero porque x puede tomar el valor de cero claramente, si siguiéramos considerando que y podría tomar el valor de cero, su función de densidad pues no estaría totalmente bien, porque aquí se indeterminaría y aquí también. Entonces, cuando es necesario quitar algún conjunto de puntitos, para evitar exactamente ese tipo de indeterminaciones, se puede hacer y el teorema sigue siendo válido. Y de hecho, en una forma un poquito más general que lo tenemos aquí escrito, podríamos agregar que estos intervalos en general tienen que ser una partición de i menos algún conjunto, digamos, a, siempre y cuando a cumpla la característica de que tiene probabilidad cero. En este caso que no estamos restringiendo a variables continuas, pues cualquier conjunto que sea numerable va a tener probabilidad cero, entonces no hay problema. Continuemos entonces. Aquí ya reescribiendo esta indicadora de esta manera, pues la podemos factorizar. Y ya factorizando esa indicadora, pues algo que podemos usar algunas propiedades del valor absoluto aquí y aquí para escribir esto de esta manera: 1 entre 2 veces el valor absoluto de menos raíz de y esto como 1 entre 2 veces el valor absoluto de raíz de y cuando distribuyamos sobre estas expresiones, pues de este lado nos va a quedar 1 sobre el valor absoluto de menos raíz de menos 1, porque perdón, menos un medio, cuando se multiplique esto por esto nos va a quedar menos un medio, y aquí algo similar, igual nos va a quedar menos un medio aquí, pero aquí nos va a quedar 1 sobre el valor absoluto de raíz de pero como ya estamos con y's positivos, el valor absoluto de menos raíz de y el valor absoluto de raíz de pues claramente son ambos iguales a raíz de y simplemente. Por lo tanto, ya simplificando todas estas expresiones, vamos a obtener que la función de densidad de y evaluada en un y minúscula va a ser 1 entre raíz de y menos 1 por la indicadora de que y esté en el intervalo abierto 0,1. Entonces, lo más complicado de aplicar esta generalización, pues suele ser trabajar con indicadoras, porque tuvimos que hacer el cambio de esta indicadora que se veía de otra forma y darnos cuenta de que era igual a esta otra indicadora y entonces podíamos sumar estas cosas de aquí adentro y así tiene pequeños detalles. Pero, pues al final de cuentas, desde aquí, pues ya el resultado era correcto. Entonces, digo, para términos prácticos sí es muchísimo más conveniente reducirlo hasta esta expresión, pero si no se logra reducir, pues no es que la respuesta esté mal, simplemente va a ser un poco más difícil utilizar la función de densidad, pero se va a poder hacer el cálculo. En este caso no llegamos a una función de densidad de algún modelo conocido, pero en otros casos sí se va a llegar a modelos conocidos. Y pues normalmente solamente se va a tener que hacer una partición que consista de dos subintervalos. No es necesario que sean dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis o los que sean necesarios, pero es raro que se hagan más de dos. Ya con este resultado y sabiendo utilizar el teorema de cambio de variable en su versión más simple y sabiendo cómo se manejan las transformaciones de variables aleatorias discretas, pues básicamente ya se puede resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con la transformación de una sola variable aleatoria. El siguiente video va a ser simplemente para explicar un método alternativo que se puede utilizar cuando la transformación es una combinación lineal. Lo bueno de este método alternativo es que no tenemos que hacer esa discriminación de si la variable aleatoria es discreta o continua o absolutamente continua. Sirve en general para cualquier tipo de variables aleatorias, aunque ya en ese video explicaremos sus limitaciones. Habiendo dicho esto, no me queda más que darles las gracias por haber visto este video.